Bueno, para nuestro planteamiento del problema basado en la teoría de grafos, se plantea desarrollar un programa que permita a los usuarios ingresar síntomas para percibir posibles diagnósticos de enfermedades relacionadas utilizando un modelo basado en teoría de grafos. Básicamente, esto es un software o un algoritmo que se encarga de evaluar los síntomas que son ingresados por un usuario y asociarlas a una enfermedad. Esto realiza un cálculo internamente que me permite obtener cuál es la enfermedad que probablemente esté padeciendo eh, este usuario. Entonces, en este contexto, los síntomas y enfermedades se pueden representar como un grafo bipartito. Entonces, para nuestro problema, para nuestro proyecto, eh, se tuvo en cuenta este tipo de grafo bipartito, que si lo tenemos proyectado de una forma visual, es tener un conjunto eh, por una parte, que en este caso sería un conjunto de síntomas, y por otra parte tendríamos un conjunto de enfermedades. Entonces, los elementos del conjunto de síntomas pueden ir asociados a más de un conjunto, a más de un elemento del conjunto de enfermedades, como por ejemplo lo que se quiere hacer en este proyecto. Yo tengo una serie de síntomas que se pueden asociar a una enfermedad, pero estos síntomas pueden ser repetidos por cada enfermedad. Es decir, por ejemplo, tengo el síntoma de fiebre. Este síntoma se presenta en diferentes enfermedades, pero no en la misma cantidad o con el mismo peso. Para esto tenemos más adelante la representación de nuestro peso de síntomas que, que me darán como resultado una enfermedad. Entonces, el objetivo de este programa es sugerir diagnósticos precisos mediante la búsqueda de nodos de enfermedad con el mayor número de conexiones a los síntomas proporcionados. Este sistema o este software nos ayudará a entender posibles diagnósticos preliminares y podría ser útil de herramienta de apoyo en el proceso de orientación médica. Nuestra representación del problema pues se basa en dos conjuntos: conjunto de síntomas, conjunto de enfermedades. El cálculo del peso de estos síntomas pues es basado en la cantidad de síntomas por enfermedad. Es decir, yo tengo la enfermedad de COVID-19, esta enfermedad tiene 10 síntomas, por ejemplo. Entonces, el peso de esos síntomas lo definimos cantidad el 100% de la cantidad de los síntomas sobre el número de síntomas. Es decir, si yo tengo COVID-19 que tiene 10 síntomas, entonces el peso de cada síntoma de esos sería del 10%. Si yo tengo otra enfermedad que tiene 8 síntomas, el peso sería por cada síntoma del 12,5%. Se definió utilizar este valor, este peso por cada síntoma, teniendo en cuenta que existen muchas fuentes que varían esta intensidad de síntoma por enfermedad, aunque se pueden obtener de datasets que son muy confiables en diferentes sitios y que es utilizado por software que realizan básicamente lo que hace este proyecto. Entonces, teniendo en cuenta eso, por aquí tenemos un ejemplo del cálculo de probabilidades. Entonces yo tengo la enfermedad de COVID-19 que, bueno, se presentan dos síntomas: fiebre y dolor de cabeza. Para COVID-19 tengo 10 síntomas, entonces el peso de cada síntoma en este caso sería el 10%. Total de síntomas, entonces eh, tenemos en cuenta que son dos síntomas, cada síntoma con un peso del 10% multiplicado por la cantidad de síntomas, pues eso nos daría el 100% de la enfermedad.
la probabilidad de que se nos presente esta enfermedad para el ejemplo. Entonces, en este ejemplo se ingresaron dos síntomas, fiebre y dolor de cabeza. La sumatoria de esos dos síntomas sobre el 100% de la enfermedad nos daría como resultado un 20% de probabilidad de que se presente esta enfermedad. Como otro ejemplo tenemos el dengue. Entonces para este se ingresaron 3 síntomas de 8. Bueno, para el dengue se tienen 8 síntomas registrados, que teniendo en cuenta el cálculo del peso nos daría un 12,5 por síntoma. Y para en este caso la probabilidad de que se presente esta enfermedad sería del 37,5%, la sumatoria de las 3 síntomas sobre el 100% de la enfermedad. A continuación es la presentación de nuestro código, en donde se evalúa este tipo de grafo que se utilizó para dar solución a nuestro problema. Entonces, acá nos podemos guiar por los comentarios. Se definen las diferentes funciones para la conformación del grafo. Entonces tenemos la primera función que agrega los vértices, agrega una enfermedad como vértice. Esto recorre una lista que contiene los síntomas. Esto agrega una arista. Básicamente se crea la relación entre enfermedad y síntoma. La tercera función que dice mostrar tabla de síntomas, pues, al final nos muestra una tabla con las enfermedades y sus síntomas. Esto es más informativo, no es como tal una operación que se realiza. Se define la función enfermedades relacionadas. Esto elimina duplicados y normaliza los síntomas seleccionados a minúsculas. Bueno, por esta parte tenemos toda la parte operacional que realiza el grafo para encontrar el camino más corto teniendo en cuenta los síntomas ingresados por el usuario. Acá en este punto ya debemos tener en cuenta cómo se está calculando el peso de cada síntoma. Entonces, a continuación, utilizando la herramienta de Google Colab, pues se aprovechó que él genera esos espacios para tener un poco más de ordenamiento. Entonces, acá se definen las enfermedades que vamos a tener en cuenta para nuestro ejemplo, para nuestro proyecto. Entonces se definieron las siguientes enfermedades, utilizando, bueno, haciendo llamado a la función agregar vértice para agregar las enfermedades. De síntomas por enfermedad obtenemos el peso de la arista. Esta es la sección de enfermedades, relación, síntomas. Esta es la tabla que se mencionaba acá inicialmente. Vamos a la tabla de síntomas. Él nos muestra como en una tablita un poco más ordenada por cada enfermedad los síntomas que se tienen. Esto a nivel informativo, eso no realiza ninguna operación. Esto es más a nivel informativo. Y este es el listado de síntomas que se le van a presentar al usuario. Entonces, visualmente el usuario va a tener un listado de síntomas para que los vaya ingresando. Bueno, continuando entonces con la ejecución del código, acá ya se encuentra en ejecución. Él nos despliega el menú. Entonces en este menú tenemos selección de síntomas, mostrar síntomas seleccionados, mostrar enfermedad relacionada, eliminar síntoma, editar síntoma y salir del programa. Entonces por ahora vamos a seleccionar un síntoma. Entonces si nos movemos arriba a la sección donde tenemos la tabla de enfermedades y síntomas, entonces podemos tomar en cuenta los dos primeros ejemplos, entonces gripe y COVID-19. Entonces podemos seleccionar fiebre, tos, dolor de garganta
y adicional pérdida del olfato, y veamos cuál es el resultado. Entonces, primera opción, seleccionar un síntoma, sería la primera, que sería fiebre. Entonces, seleccionamos otro síntoma, tos, dolor de garganta. Entonces, número 2, que es tos. Dolor de garganta, la número 3. Y pérdida del olfato, que es de COVID-19. Entonces, pérdida del olfato es la número 4. Entonces, seleccionar un síntoma y la número 4. Entonces, esos síntomas los va guardando y los va almacenando para después operarlos y implementar la lógica del grafo. Entonces, mostramos los síntomas que hemos seleccionado. Opción 2. Entonces, fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida del olfato. Recordar que de estos 4 síntomas, en su mayoría se presentan en otras enfermedades. Entonces, el resultado de nuestro código nos debe diagnosticar una enfermedad o su probabilidad de enfermedad. Opción 3, entonces tenemos que la probabilidad de enfermedad es de un 60% de acuerdo a los síntomas ingresados y la enfermedad que tendríamos sería gripe. Entonces, ese sería el funcionamiento de nuestro código. Entonces, teniendo en cuenta los síntomas ingresados y el peso de los síntomas ingresados, se obtiene el porcentaje que nos define qué enfermedad podemos tener. Entonces, este es el funcionamiento como tal de nuestro programa, nuestro código. Entonces, los dejo con otra explicación adicional. Como mi compañero en el video anterior le mencionó, el problema que nosotros como grupo queremos resolver es el de crear un camino más fácil para el diagnóstico de diferentes enfermedades. En esta parte del video le voy a hablar sobre la investigación que realizamos para poder determinar, estudiar y analizar cuál es la forma más eficiente y eficaz de resolver dicho inconveniente, dicho problema. En nuestra investigación encontramos que cuando una persona se dirige al médico por uno u otro problema de salud, la mayoría de los casos siempre relacionan las mismas preguntas y con ello los doctores logran determinar la enfermedad que se presenta. En la medicina nuestro análisis será de utilidad, pues creemos que con nuestro análisis nos permitirá modelar una secuencia de pasos y caminos que nos ayudará a determinar el tipo de enfermedad, si son enfermedades visuales, inmunológicas, digestivas, pulmonares, entre otras. Ahora, comprendiendo más la equivalencia de nuestro software con la vida real, este software tendrá la posibilidad de dar un alto porcentaje para determinar el diagnóstico de la enfermedad. Y gracias a este porcentaje, su acierto será mucho mayor. Como primera instancia, tendríamos dos interactores del software, como lo son la base de datos incorporada en el software y el paciente que responde honestamente a las preguntas establecidas por el software. De acuerdo a las respuestas dadas por el paciente, el software, mediante lo aprendido en las clases y visto en la teoría de grafos, nos permitirá encontrar el camino más corto. Acá podemos apreciar que la teoría de grafos nos permite recorrer una serie de caminos y encontrar la mejor solución en el campo de la medicina, como nosotros queremos también realizarlo.
Aquí podemos ver que encontramos que dice aplicación de la teoría de grafos en el estudio de la enfermedad del Alzheimer. Vemos un modelo de grafo. Aquí también encontramos otro que nos dice que la teoría de grafos en el estudio de la conectividad funcional en las enfermedades neuropsiquiátricas. Teoría de grafos para el estudio de parámetros cerebrales en la esquizofrenia. Teoría de grafos y redes neuronales en la industria de la farmacéutica. Teoría de grafos en la caracterización de patologías cerebrales sobre imágenes de resonancia magnética. Y teoría de grafos y la predicción de epidemias.